Mi nombre es María Isabel Grajeda, soy administradora de empresas y trabajo en el área de finanzas de una empresa de servicios lingüísticos. Abuelitos Heladeros se inicia para mí un 5 de abril de este año, cuando tuve la oportunidad de conocer a don Julio, que es un vendedor de helados de 81 años de edad, el cual en el momento en el que yo lo conocí estaba batallando por jalar su carreta de helados y no había vendido absolutamente nada ese día. Él es una persona que le cuesta mucho movilizarse, que tiene problemas de audición y que yo pude notar pues su necesidad en ese momento, y pues me impactó conocer a don Julio por la necesidad que él tenía. En su semblante se notaba una vida de lucha. Fue a través de esto que a mí me movió a ayudar, por ayudarlo a él, y ahí fue donde inicia el proyecto. Yo tuve la oportunidad de conocerlos a todos con mi intención de ayudar a don Julio. Conocí a este grupo de 16 abuelitos heladeros y pude ver que las condiciones donde ellos estaban trabajando, el depósito de los helados, estaba en muy malas condiciones. Ellos estaban teniendo que quedarse a dormir ahí por las restricciones presidenciales respecto a la pandemia, y no tenían un lugar digno donde estar, donde dormir, donde descansar. Todos son de 50 a 83 años el mayor. Realmente por la pandemia no estaban vendiendo helados. Esto se vio completamente afectado en su economía y se estaban arriesgando, estaban saliendo a la calle absolutamente sin ninguna recompensa. Entonces esto fue lo que a mí me impactó y lo que me movió a mí, ver esta necesidad que yo no iba a poder ser capaz de resolverla sola. Decidí compartirlo en una publicación de Facebook a mis amigos y conocidos, y fue ahí donde esto se dio a conocer en todo el país. Fue viral la publicación, llegó a muchas veces compartidas, y a partir de ese momento, del 21 de mayo, donde se inicia formalmente el proyecto, empezó a venir la ayuda. Empezaron a acercarse muchas personas con víveres, con catres, con camas para ellos, y con ayuda económica también, que fue lo que luego nos permitió, entre estas donaciones y la ayuda económica, a que cada persona de los 16 se llevara a sus casas una cama formal, se llevara una estufa de gas y se llevara un ecofiltro. Lo que hemos hecho para que este proyecto sea autosostenible es que se innovó la forma en la que ellos vendían helados. Ahora se venden helados en línea, y es lo que nos ha permitido a nosotros seguir generando. Y esta parte del proyecto ha sido controlada y administrada por mi primo, quien ha estado colaborando con nosotros en este nuevo servicio. De los mismos helados que vendían en sus carretas, ahora las vendemos en nuestra página web o en redes sociales, y eso genera sus ganancias para que se puedan quedar en casa. Mi meta en este proyecto es que ellos estén protegidos todo el tiempo que dure la pandemia, que ellos no tengan la necesidad de salir a trabajar arriesgándose en las calles a contraer COVID, y también quisiera que esto fuera un proyecto permanente, que les brinde a ellos ayuda mensual y víveres para que ellos no tengan que salir a trabajar o no comer. Entonces se les brinde un fondo mensual para que puedan tener acceso siempre a salud, que puedan tener acceso a alimentos y que puedan sentirse apoyados y resguardados, aún así ellos tengan que salir a trabajar, pero no sea por pura necesidad. Mi mayor sueño es seguir protegiendo a estas personas, ya que son un grupo desprotegido aquí en Guatemala, las personas de la tercera edad, que realmente necesitan ese resguardo laboral, y mi sueño sería que esto fuera un programa permanente, hacer una fundación de esto y asegurarles a ellos esta ayuda por el tiempo que ellos lo lleguen a necesitar.